La vida en Argentina. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un país donde la economía parece más una montaña rusa que una tranquila carretera? Bienvenidos a Argentina, un país de bellezas naturales inigualables, una cultura rica y diversa, y sí, de desafíos económicos que parecen sacados de un libro de suspenso. No es ningún secreto que Argentina ha sido protagonista de varios episodios económicos que han puesto a prueba la resiliencia de su gente, desde la hiperinflación de los 80 y el corralito de principios de los 2000, hasta los desafíos actuales que incluyen la inflación de 2 dígitos y deuda externa. Pero, ¿qué hace a los argentinos seguir adelante ante tales adversidades? Acompáñame en este viaje para entender no solo las batallas económicas de Argentina, sino también la indomable fuerza de su gente que, a pesar de todo, sigue adelante. Ahora, imagínate por un momento una Argentina que fue la envidia de muchos en términos económicos. Sí, aunque hoy parezca un cuento lejano, hubo un tiempo en que Argentina era el destino soñado para inmigrantes de todo el mundo. ¿Pero qué tenía Argentina que no tuvieran otros? Para empezar, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, su economía estaba en auge, impulsada por la explosión de la exportación de productos agrícolas. Esto no solo enriqueció al país, sino que también creó una sociedad cosmopolita vibrante y sí, próspera. Era un país que decía bienvenidos con los brazos abiertos a quien quisiera aportar en su crecimiento. Italianos, españoles, alemanes, entre otros, llegaron por miles, mezclando sus culturas, sueños y esperanzas con los locales, creando una rica tapestría social y económica. La pregunta que flota en el aire es, ¿cómo un país con tales momentos de esplendor enfrenta los desafíos actuales? ¿Podrá Argentina volver a ser aquel faro de oportunidades? Dime, ¿tú qué piensas? Entonces, te estarás preguntando, ¿cómo pasamos de ese esplendor económico a los vaivenes que vemos hoy? Bueno, es como en esas historias de ascenso y caída que tanto nos gustan y duelen ver. La trama se complica con decisiones que, retrospectivamente, parecen sacadas de un guión de telenovela. Los presidentes y sus políticas económicas jugaron sus roles, algunos con más drama que otros. Por ejemplo, pensemos en las medidas de corto plazo que buscaron soluciones rápidas a problemas complejos, como controles de cambio estrictos o el famoso 1 a 1, donde un peso argentino era igual a $1 estadounidense. Sí, medidas que en su momento parecían magia, pero como en todo truco de magia, la realidad eventualmente se revela, y no siempre es lo que esperábamos. Estas decisiones, aunque populares en su momento, eventualmente condujeron a crisis económicas profundas, dejando a la Argentina en situaciones complicadas. Así que, amigo oyente, ¿crees que la historia es maestra de la vida? ¿Podrá Argentina aprender de su pasado y reconstruir su economía con una visión de largo plazo? Ahora, sumérgete conmigo en otro capítulo de esta historia, quizás menos conocido, pero igual de impactante. Imagina por un momento que las vastas y fértiles tierras de Argentina, esas mismas que prometieron ser el motor de una nación próspera, terminaron concentradas en manos de muy pocos. ¿Cómo crees que esto moldeó el futuro del país? Durante el auge agrícola, una gran cantidad de tierra fue adjudicada a un puñado de terratenientes. Esto no solo profundizó la desigualdad social y económica, sino que también creó un sistema donde la riqueza y el poder se concentraban tanto que la dinámica de crecimiento del país quedó de cierta forma secuestrada por los intereses de unos pocos. La consecuencia a largo plazo de este reparto desigual fue un desarrollo económico que, aunque potente en ciertos momentos, no fue sostenible ni equitativo. Sectores enteros de la población quedaron marginados de los frutos de este crecimiento, perpetuando ciclos de pobreza y limitando el acceso a oportunidades para muchos. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo puede un país dotado de recursos tan vastos y variados reequilibrar la balanza para asegurar que su riqueza sea disfrutada de manera más equitativa? ¿Es posible rediseñar el mapa de propiedad para que beneficie a más que solo algunos pocos privilegiados? Ante el escenario de una tierra tan inequitativamente repartida, surge la pregunta, ¿cómo respondió Argentina al llamado de la industrialización, esa revolución que transformó sociedades enteras alrededor del mundo? Bueno, si pensabas que la adaptación y la industrialización fue un camino llano y sin obstáculos, te invito a reconsiderarlo. Argentina, con su economía tradicionalmente arraigada en la agroexportación, enfrentó el desafío de diversificar durante la primera mitad del siglo XX. Especialmente en las décadas de 1930 y 1940, el país hizo un viraje significativo a la industrialización, impulsado en parte por el cierre de mercados internacionales debido a las guerras mundiales y a la Gran Depresión. Este proceso, conocido como sustitución de importaciones, buscaba desarrollar industrias locales para producir bienes que antes se importaban. Sin embargo, este cambio no estuvo exento de desafíos. La industrialización argentina fue un proceso complejo, marcado por avances y retrocesos, dependiendo en gran medida
medida de políticas gubernamentales que fluctuaban con cada cambio de administración. Además, la concentración de la propiedad y la riqueza en el sector agrícola dejó tensiones entre los intereses de los terratenientes y de los nuevos industriales. Tras navegar por las olas de la industrialización, Argentina se encontró ante otro cambio de marea con el golpe militar de 1943, que eventualmente abriría el camino al peronismo. Este movimiento, ¿fue el viento de cambio que Argentina necesitaba o una tormenta en el horizonte? Bajo Perón, Argentina experimentó transformaciones sociales y económicas profundas, beneficios como la mejora en los derechos laborales y en el reconocimiento del voto femenino. Fueron hitos que cambiaron la estructura social del país. Perón implementó políticas que buscaban una distribución más equitativa de la riqueza y el fortalecimiento de la industria nacional, creando así una base de apoyo inquebrantable entre los trabajadores y las clases menos favorecidas. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. El peronismo también enfrentó críticas por su tendencia hacia un control estatal excesivo, la supresión de disidencias y una economía que a veces se balanceaba precariamente por las políticas adoptadas. Entonces, amigo suscriptor, ¿consideras que el peronismo fue un medicamento necesario para los males de Argentina o un dulce con efectos secundarios no deseados? ¿Fueron sus políticas la cura adecuada o parte del problema? Después de considerar el impacto del peronismo, nos adentramos en un tema que ha sido tanto síntoma como causa de tensiones económicas: la emisión de dinero, la inflación y la deuda. ¿Cómo empezó esta espiral? Retrocediendo en el tiempo, encontramos que los periodos de auge económico a menudo estaban seguidos de políticas de emisión de dinero para financiar gastos públicos, sin la correspondiente cobertura en reservas o producción. Como una fiesta que se alarga más de lo debido, estas políticas traían consigo la resaca de la inflación. La inflación, esa bestia siempre al acecho, ha sido una constante lucha para Argentina, alterando el poder adquisitivo y sembrando incertidumbre en la economía. Junto a ella, las deudas crecieron, tanto internas como externas, complicando aún más el panorama económico del país. Conectando con nuestro análisis previo de la historia económica argentina, nos adentramos en un periodo turbulento y doloroso: la hiperinflación de finales de los años 90. Este capítulo nos sumerge en una espiral de incertidumbre y desesperación económica. ¿Pero qué llevó a este desastre financiero? La década de los 90, marcada por políticas de liberación económica y privatizaciones, llevó a una rápida apertura de la economía argentina. Sin embargo, la falta de medidas adecuadas de control y regulación resultó en un descontrol desastroso de la inflación, que alcanzó niveles astronómicos. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en cuestión de días, sumiendo a millones en la pobreza y la desesperación. La hiperinflación dejó cicatrices profundas en la sociedad argentina, erosionando la confianza en las instituciones y el sistema financiero. Las consecuencias de esta crisis aún se sienten hoy en día, sirviendo como recordatorio de los peligros de una gestión económica irresponsable. Y con eso concluimos otro episodio de Destinos Mágicos. Espero hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido. ¿Tienen alguna sugerencia para futuros videos? Dejen sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!